días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en época de coronavirus. Este es el curso de teoría antropológica que corresponde a la licenciatura en Ciencias Antropológicas del Instituto justamente de Ciencias Antropológicas. Bueno, los responsables de este curso somos Carmen Curvelo, que suscribe, Nicolás Guigú, y nos asiste Elena Balbé. Esta es la tercera afirmación que hago para este curso y se concatena y se relaciona con las otras dos afirmaciones anteriores, es decir, sería la tercera parte de la primera clase, y también utilizando la memoria. Ya dije que la memoria va a ser un elemento guía importante en este curso. Recoge también algunas reflexiones y algunos segmentos de la única clase presencial que tuvimos. También van a tener están teniendo clases, digamos, copresenciales de manera virtual a través de Zoom y otras plataformas que nos está brindando la Universidad de la República, y bueno, las comunicaciones también por correo electrónico, por las plataformas clásicas, por WhatsApp, etc. Así que de una manera u otra estamos manteniendo un diálogo evidentemente virtual, un diálogo en cierto sentido desmaterializado. Para cerrar esta parte del curso que tiene que ver justamente con el evolucionismo, ¿sí? A mí me interesa mucho, en general hay un texto con el cual yo inicio el curso de la teoría específica, de lo que sería la teoría 2 específica para antropología social, pero creo que es un libro que es útil para muchísimas disciplinas, y también es un texto con el cual yo empiezo varios cursos en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación. Ese texto es un texto de Foucault. Yo sé que acá en Uruguay parece que hay un exceso de lecturas de Foucault y que inclusive hay, ¿cómo decirlo?, la producción de un conjunto de lugares comunes, pero este libro de Foucault, Las palabras y las cosas, que es el libro que más me gusta a mí de su producción por varios motivos, por motivos biográficos individuales, y también por el hecho de que sitúa algunos de sus estudios y de sus investigaciones en momentos históricos europeos que tienen que ver con el grupo étnico del cual yo provengo. Es decir que por eso mismo ese espacio proto-occidental que Foucault va a indagar en Las palabras y las cosas me parece muy rico, muy poético, ¿sí?, con un conjunto de hipótesis sumamente cuestionables, pero que tiene algunos elementos interesantes. Se llama Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, y por eso me parece importante que un curso de teoría tenga presente este texto, un curso de comunicación también tenga presente este texto. ¿Por qué? Porque es de las tentativas más serias de tratar de explicar la génesis de Occidente por parte de un occidental blanco, obviamente, como era Foucault, y con esas limitaciones. Y hay un conjunto de afirmaciones en ese trabajo que me parecen importantes para comprender la génesis de la antropología y el desarrollo de la antropología. Una es justamente la insistencia, digamos, la insistente idea de Foucault de la creación de la figura del hombre. Obviamente que hoy no diríamos la figura del hombre, pero bueno, son los términos de época, de la figura del hombre como sujeto y objeto de conocimiento. Yo cuestiono mucho esta idea, ¿sí? De hecho la cuestioné mucho en mi último libro, Cábala, Comunicación y Antropología. ¿Por qué? La creación de la figura del hombre, la creación de la figura del ser humano como sujeto y objeto de conocimiento, está acompañada, en el caso de la tradición occidental, por la conformación del individuo.
la temática de la creación del ser humano, ¿sí?, del individuo y del sujeto son temas antropológicos que varios hemos trabajado, ¿sí? ¿Y por qué hemos trabajado este tema que en principio puede parecer muy lejos, pero también muy cercano a la antropología? Las dos situaciones al mismo tiempo. Porque justamente, digamos, esta figura del ser humano, esta figura del individuo, sin la cual sería incomprensible los marcos de la democracia liberal, y esta figura, digamos, del sujeto tan, digamos, denostado, cuestionado, criticado, hace que los desarrollos y el pensamiento social tomen diferentes caminos. En el caso de la invención de esa figura humana, Foucaultiana, cuestionable, ahora voy a decir por qué cuestiono este aspecto, esta afirmación, bueno, esa figura humana que se desdobla en sujeto y objeto exige un conjunto de disciplinas que se dediquen a ello. ¿Sí? Esa es, digamos, la perspectiva clásica Foucaultiana, la economía para la esfera de la producción, la lingüística, las ciencias políticas, es decir, un conjunto de disciplinas que van a tener como dimensión común ese antropocentrismo, ese centrarse en esa figura del ser humano que se vuelve, como decía, objeto de estudio, pero también es sujeto porque en ese desdoblamiento, ¿sí?, es que surge un conjunto, como decía, de disciplinas que se van a dedicar a esa figura. También, y yo diría sobre todo, la antropología va a surgir entre ese conjunto de disciplinas, ¿sí?, que van a estudiar y van a constituir, van a producir discursivamente esa figura del ser humano o del hombre, como dice Foucault. Ahora, hay una diferencia interesante entre la antropología y el resto de las disciplinas. Después vamos a ver esto con más atención, que también lo desarrollo en el libro Cábala, Comunicación y Antropología, que es la afirmación que va a hacer Derrida. Hay dos reflexiones interesantes. Una, digamos, la de Foucault sobre la antropología al final de este libro de las palabras y las cosas, que justamente la coloca junto al psicoanálisis como una disciplina liminal, es decir, que por una parte correspondía a esa matriz clásica que empieza a desarrollarse en el Renacimiento y que, bueno, llega a la modernidad y se consolida la modernidad del siglo XIX, por eso estamos hablando de esto, y su vínculo con el evolucionismo. Como les decía, en el caso de Foucault coloca a la antropología como disciplina liminal en la medida que un estudio profundo del ser humano implicaría la disolución del mismo. ¿Sí? Esto después vamos a desarrollarlo de manera más clara cuando veamos el pensamiento de Lévi-Strauss, del cual Foucault obviamente es sumamente deudor. La segunda afirmación es una afirmación que va a ser Derrida, que también la vamos a ver en profundidad, que tiene que ver con el hecho de colocar, él va a hablar de etnología, porque en la tradición francesa es etnología, él va a colocar el surgimiento de la etnología como un momento de inquietud de la metafísica occidental. Y ese momento de inquietud, y Derrida lo va a aclarar muy bien, tiene que ver con un movimiento económico, un movimiento político, un conjunto de transformaciones socioculturales importantes, la que Europa sale de sí. ¿Qué quiere decir que sale de sí? Bueno, que esa Europa del siglo XIX, esa Europa en la cual se conforma la antropología y se conforma como paradigma fundacional del evolucionismo, es una Europa plenamente colonialista. Entonces, esa salida al exterior, ¿qué significa? Bueno, significa sobre todo y particularmente la conquista y la expoliación de África y Asia, con los antecedentes, ¿sí?, de todo el proceso de colonización y exterminio y las técnicas que se trasladan desde la colonización americana hacia África y Europa por el propio colonialismo, inclusive a posteriori históricamente al propio seno de la Europa occidental. Pero bien, entonces tenemos